peronismo está construyendo un nuevo liderazgo. Lo está haciendo en sobre bases sólidas, podemos decir. Sacó Daniel Scioli en la elección primaria del domingo casi un 40%. Está en el umbral de un 40%, que era la cifra que más o menos tenía prevista. Incluso los diarios de hoy mostraron La Nación, publicó un papelito en el que Scioli pusieron la fecha abajo y firmas, anticipaba que iba a sacar el 38 y moneditas. Acertó. Si el peronismo está confirmando un liderazgo muy lejano de la hegemonía que tuvo la presidenta Kirchner con el 54% hace 4 años, la oposición está fallando en que no consigue consolidar un liderazgo. La oposición dividió el voto, contrariamente a lo que se estimaba en algunos de los campamentos opositores, como se decía en periodismo hace muchos años. Volvió a dividir el voto y se presenta con 2 opciones para la primaria. Es posible que en la elección de octubre ese voto termine concentrándose en una de las opciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la opción de Massa, que es la más débil de las dos, termine deteriorándose en favor de la de Macri. También se puede llegar a deteriorar Massa en favor de Scioli si los votos desde la Sota, como todo el mundo imagina, pueden tener un corrimiento hacia el peronismo. En definitiva, son 3 candidatos peronistas en una instancia, o de origen peronista en una instancia de primera vuelta, ¿no? Y si podrá sumar Scioli también, hay que ver, ¿no? Si podrá llegar al 45%. Con estas ayudas tal vez provenientes del voto de Massa o del voto de Rodríguez Sá, o se verá. Bueno, en definitiva lo que tenemos es una buena elección del peronismo después de unos cuantos años en el poder, claro, y una debilidad natural en la oposición que me parece que va a quedar más clara si la expresamos en millones de votos. Las opciones individuales, Scioli sacó 8 millones de votos en números redondos. Macri sacó 5 y Massa sacó 3. La diferencia en ese caso es bastante fuerte. Lo curioso es que el escenario no está cerrado, todavía está abierto. No se puede decir que ya ganó Scioli como claro pretendía el gobierno decir, ¿no? Claro, claro. Y Massa sacó en la provincia de Buenos Aires menos que lo que he sacado en el 2013. Hay muchos hay muchos acertijos en la elección, porque la provincia de Buenos Aires es el lugar donde Scioli hizo una elección mediocre. Macri no hizo una extraordinaria elección en la ciudad de Buenos Aires, pese a que y el volumen de votos, además, en esta elección en la provincia de Buenos Aires fue bajo, ¿no? Un tercio... Comparados con otros. Hay comportamientos regionales que son que demuestran fenómenos extraños, desde lo económico, por ejemplo. Bueno, de lo económico lo interesante es que en la provincia de Buenos Aires el PRO hizo una buena elección, digamos, en aquellos departamentos más productivos, ¿no? Del campo, de la patria chacarera. Está salpicada por el amarillo la provincia de Buenos Aires. Lo mismo ha sucedido en el sur de Entre Ríos, en el sur de Santa Fe. Es como que el complejo granario económico ha acompañado a Macri. En Córdoba, si se quiere, también otra provincia con una estructura económica de peso y que es el segundo distrito electoral más importante del país, ha sido esquivo para el gobierno, ha acompañado a una. Y si se quiere, desde el punto de vista de las economías regionales, han apoyado al gobierno, ¿no? Economías regionales, desde Río Negro, San Juan, La Rioja, no el caso de Mendoza, pero en el Alto Valle, donde se dejan pudrir las peras y las manzanas, han acompañado al gobierno. Scioli ha sacado, por ejemplo, en Río Negro el 40% de los votos. Entonces, y eso tal vez explica por qué ahí el sector público logra compensar a través de transferencias los rendimientos y la productividad que no está teniendo la iniciativa privada. Es decir, la oposición no logra hacerse fuerte ni siquiera en aquellos distritos donde las economías no están funcionando, porque él llega al Estado con asistencia. Porque llega al Estado. En cambio, la oposición sí ha logrado canalizar los reclamos de aquellos sectores que hacen funcionar la economía por iniciativa propia. Bueno, ¿cuánto de bien ganó la elección el peronismo? Se lo vamos a preguntar a Germán Lodola, que es un doctor en ciencias políticas, es profesor de la DITELA y además es investigador del CONICET. Y vamos a hablar con él. Nos sentamos directamente con él. Ya venimos.
Bueno, estamos con Germán Lodola. Lodola, así se dice. Así se dice. Gracias, Germán, por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, profesor de la Universidad de Itela, investigador del CONICET. En general los resultados se miden por votos y por percepción y por clima. ¿Coincide en este caso el triunfo en votos y en porcentaje del peronismo con el clima que se instaló, que el peronismo ganó bien la elección? ¿Qué diría? Yo tengo algunas impresiones generales. Mi primera impresión es que el gobierno, el Frente para la Victoria, hizo una muy buena elección. Y esto lo digo en el sentido no solamente del caudal electoral, un gobierno que va a la tercera elección presidencial siendo oficialismo y roza el 40% de los votos. Esto decíamos desde el punto de vista de lo que sucede en la región. Es un hecho extraordinario, es una región con alta volatilidad electoral. Miremos lo que le pasa a los gobiernos de nueva izquierda, vecinos, digamos, las dificultades que tienen para mantenerse en el poder. Y el gobierno, de la mano de una candidatura expresiva como fue la candidatura de Scioli, en términos del caudal electoral, sorprende con un 40% de los votos, o con casi 40% de los votos. Pero también me parece que hay otras dimensiones que hay que analizar, que tiene que ver con lo que se ponía en juego. Por supuesto que estos son las PASO, digamos, no es la elección de octubre, a pesar de que las PASO actúan, digamos, informacionalmente al electorado, pero si nosotros miramos lo que estaba en juego, el gobierno retuvo 5, o ganó 5 de 6 gobernaciones. Está por verse lo de Das Neves en Chubut, ¿no? Que es una elección muy pareja, pero va punteando, digamos, hacia el gobierno. Salvo San Luis ganó el resto de las que estaban en juego. ¿No? Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, había 16 senadores posibles por el sistema electoral que tenemos, el que gana se lleva 2, la minoría se lleva 1, el gobierno usaba 13 de 16. ¿No? Y este es otro dato muy importante, 13 de 16 posibles senadores el gobierno gana. Y luego, algo así como el 50% o poquito menos del 50% de los diputados nacionales. Entonces digo, desde el punto de vista del caudal electoral por un lado, desde el punto de vista de lo que se disponía en juego, el gobierno ha hecho una buena elección. Y por otra parte, es verdaderamente la única fuerza de naturaleza nacional. Sí. Ahora, esto no le garantiza que retenga el poder de cualquier manera. Esto no le garantiza que retenga el poder, pero le garantiza que está muy cerca. O sea, yo estoy convencido que lo de Scioli fue el piso y no el techo. O sea, ninguno de nosotros va a pensar que Scioli va a sacar menos en octubre de lo que sacó ahora. ¿No? Uno debería esperar que Scioli saque más de lo que sacó ahora. No así con el caso de Macri, no estoy tan seguro que este sea el piso de Macri, más bien tiendo a pensar que tiende a ser el techo de Macri. O sea, ¿dónde están los votos que no fueron esta vez a Scioli o a Macri? Masivamente en el peronismo. Ahora, pero Macri es un candidato de 25 puntos. ¿Vos creés que ese es el techo de Macri? Yo creo que Macri puede sumar un poquito, ¿no? Que los aliados circunstanciales con una performance electoral muy pobre, la del radicalismo, bueno, uno esperaba que Lilita no sumara más de 2 puntos, digamos, pero me refiero, Macri tiene 25, el espacio Cambiemos cerca de 30, con un Scioli rozando el 45, se le va a complicar, me parece, a Cambiemos. No veo dónde puede ir voto alternativo, ¿no? Margarita tampoco me parece un voto naturalmente macrista, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que la elección presenta un escenario interesante, que es el peronismo decidiendo la suerte del peronismo, ¿no? Me cuesta pensar que el peronismo decida que el peronismo pierda. Claro. Y digamos, el hecho de que vaya Scioli acompañado con Aníbal Fernández en la elección, ¿vos pensás cómo va a influir eso en estos 3 meses de transición que tenemos hasta el 25 de octubre? Es una buena pregunta, ¿no? 3 meses es mucho tiempo en mucho Argentina, tiempo, sí. Muchísimo tiempo. Hace 3 meses Massa estaba liquidado y sin embargo fue competitivo. Exactamente. Creo que Aníbal no le suma mucho a Scioli. Creo que un triunfo eventual de Domínguez hubiera sido mejor, digamos, para las aspiraciones sciolistas, ¿no? Domínguez es una persona que tiene, digamos, más ascendencia sobre algo que ustedes marcaban, que era el sector agrario, digamos así, de la Pampa Húmeda, puro voto macrista, un voto muy concentrado sobre Macri. Domínguez creo que podría haber rascado algo allí. Claro. Y en cambio, verdaderamente Aníbal no es una candidatura que pueda... Me cuesta pensar que Aníbal esté menos abajo del 40%, es decir, tiendo a pensar que los votos de Domínguez se van a trasladar a Aníbal, pero no veo que Aníbal traccione. Tiene menos capacidad de absorber otros votantes. Definitivamente. Cuando vos decís que el peronismo, interesante lo que dijiste recién, el peronismo decide sobre la suerte del peronismo. ¿Qué querés decir exactamente? Estás hablando de lo que mencionábamos hace un momento, los votos de la Sota que irían a Scioli, en efecto. Ahí tenemos... ¿Vos decís que esos votos no van a ir a Cambiemos? Yo creo que esos votos son de la Sota, no son de una. ¿No? Digo, los votos de la Sota no son de Massa, eso es lo primero que quiero decir, son de la Sota. De la Sota hizo una gran, brilló en Córdoba, claro, una gran elección, tiene 1.300.000 votos, poco más de 1.300.000 votos, y esos votos me parece que
bueno, están por verse a quién se distribuyen. Scioli tiene, me parece, una carta muy poderosa para tentar de la Sota, digo a las estructuras políticas, no sé si a los votantes, ¿no? Que es, bueno, negociar el problema que ha tenido el kirchnerismo con Córdoba, que tiene que ver con los dineros que se le deben por la caja de jubilaciones. Sí. Este tema, Scioli podría estar tranquilamente dispuesto a resolverlo, y esto podría, más algún puesto ministerial, digamos, que tranquilamente se le podría ofrecer a la gente de la Sota, esto podría, ¿no?, acercar un poco esos votos. Lo que estoy convencido es que esos votos no son de Massa. Lo que hará el votante de Massa es otra incógnita, lo que hará el votante de Rodríguez Sá es otra incógnita, pero lo que digo es, hay tres opciones peronistas, Massa, Rodríguez Sá y de la Sota, dispuestos a negociar más con un peronista que con un ajeno al peronismo. Decime qué pensás de la posibilidad de que se consolide un polo opositor detrás de la figura de Macri. Es decir, así como decimos que Massa podría perder por el lado de la Sota votos, que pudiera perder una corriente que fortaleciera a Macri. Mira, hay una cosa interesante en esta elección, que ustedes la mencionaron cuando hablaban del vínculo entre economía y política, ¿no?, al inicio, que es, en efecto, Macri tiene concentrado el voto en la Pampa Húmeda. La Pampa Húmeda es el área de los, ¿no?, digamos, intereses agrarios privados, que nunca han tenido expresión nacional, ¿no?, a diferencia de otros países como Brasil. ¿No? Brasil, digamos, los intereses ruralistas están en el Congreso. En Argentina los intereses ruralistas nunca estuvieron en el Congreso, estuvieron en otro tipo de corporaciones. Macri podría, en este encarna sentido, de alguna forma. Exactamente, ¿no? Macri podría, en este sentido, transformarse de alguna manera en la expresión política de estos intereses económicos. Ahora, me parece que como consolidación de un polo opositor más allá, ¿no?, de este núcleo, digamos, de voto, a Macri se le complica. Y se le complica por algo que ustedes también mencionaron, que es la importancia de la política regional en Argentina. Si empezamos a nombrar provincias, vamos a empezar a nombrar personas. En Córdoba vamos a nombrar a De la Sota, en San Luis vamos a nombrar a Rodríguez Sá, en Chubut ya nombramos a Das Neves, y así podemos seguir en el territorio. Es muy difícil consolidar una oposición sin, le voy a decir con un término macrista, contaminarse con estos liderazgos regionales. O sea, es muy difícil considerar un polo opositor si no se negocia, ¿no?, con estos centros de poder provincial, digamos así. Y Macri no ha mostrado esa disposición. Lo que te lleva a decir que la estrategia de Macri fue equivocada. Lo que me lleva a decir que la estrategia de Macri no es una estrategia ganadora. O sea, Macri apostó a una, me parece, ¿no?, apostó a una dimensión de la política argentina que no es real, que es la dimensión cambio-continuidad. La dimensión real de la política argentina es gobierno-oposición, no cambio-continuidad. Entonces, me parece que quedó atrapado un poco en esta idea de que el cambio naturalmente iba a traer, ¿no?, digamos, un caudal de votantes que no lo trajo. Ahora, siguiendo con tu análisis, Córdoba expresa también esos intereses agrarios, industriales, de una economía que en los últimos años le ha resultado esquiva. Y Córdoba, la figura de la Sota, claro. Claro, y la figura de la Sota. Eso no necesariamente debería... Bueno, es cierto que vos has esgrimido la posibilidad de que Scioli podría, o al menos tiene las herramientas para capturar esos votos o atraerlos, pero también Macri puede tenerlas. Por supuesto, por eso digo, digamos, me parece que naturalmente están más cerca de una negociación con el peronismo que por afuera del peronismo. Ahora, Macri tiene, y vuelvo a usar esta palabra, contaminarse, ¿no?, peronizarse, digamos. Es imposible que Macri pueda ganar, ¿no?, o forzar una segunda vuelta si no realiza este tipo de corrimientos de una estrategia que para mí estaba muy basada en el votante, ¿no? O sea, bueno, esperamos que el votante quiere cambio. Por lo tanto, no hablamos a nivel de estructuras políticas, sino hablamos solamente al votante. En Argentina es difícil sortear de esa manera las estructuras políticas. Vos decís que es equivocada la lógica o la dicotomía entre cambio y continuidad. Sin embargo, independientemente de lo que pase con el resultado de la elección, la consolidación de un liderazgo como el de Scioli ya expresa un cambio de ciclo, de alguna forma, un cambio de época. ¿O no? ¿O es equivocada esta mirada? No, creo que sí, que lo expresa desde el punto de vista de, bueno, cómo se utiliza el poder y cómo se construye poder, ¿no? Definitivamente Scioli no es Cristina, como tampoco Cristina es Néstor, digamos, ¿no? O sea, hay diferentes formas de construir poder en Argentina y en ese sentido puede haber un cambio. Lo que me refiero con cambio y continuidad me refiero más al terreno de las políticas públicas, ¿no? Digamos, presentar en una elección donde no se hablaba de políticas públicas, donde no se hablaba de ofertas de políticas públicas, o sea, contenido del cambio, centrar la discusión en el cambio y la continuidad me parecía, o me parece, digamos, que es una estrategia desafortunada. Si uno plantea, me parece, ¿no?, la discusión en términos de cambio y continuidad tiene que ser propositiva,
¿no? Decir, bueno, cambio ¿por qué? Porque voy en esa dirección, una dirección diferente. Macri se vio obligado a ir hacia el votante, lo que los politólogos llamamos el votante mediano. Y el votante mediano hoy es más kirchnerista que no kirchnerista, ¿sí? Y esto es fruto de las políticas del kirchnerismo. O sea, cuando Macri habla de la AUH, habla de Aerolíneas Argentinas, bueno, ¿qué está haciendo? Está corriéndose hacia el votante mediano que está expresado por el kirchnerismo, digamos, y no por fuera. Te quiero hacer una pregunta para el segundo bloque, una pausa. ¿Qué destino tiene el kirchnerismo? Si esto es el fin de la hegemonía kirchnerista y cuál es el futuro del kirchnerismo. En un segundo volvemos. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Red Social Wokra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Invertimos para vivir en una ciudad más segura. Por eso, fortalecimos el sistema de protección ciudadana con más personal, más patrulleros y más tecnología. Colocamos 700 cámaras en puntos estratégicos y construimos un nuevo centro de monitoreo más moderno y equipado. Antes de fin de año, llegaremos a 70 móviles blindados que recorrerán la ciudad las 24 horas. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Entre las pocas certezas que dejó la elección del domingo, una de las pocas podría llegar a ser que es el fin de la hegemonía kirchnerista, ¿no? Va a haber un apellido Kirchner en el vértice del poder en la Argentina después de más de 12 años. Te preguntábamos, Germán Lodola, sobre cómo crees que va a evolucionar el kirchnerismo fuera del ejercicio pleno del poder, que eventualmente pasa a manos de Scioli o un opositor. Bueno, me parece que hay dos estrategias que llevó adelante el kirchnerismo una vez que decidió que su mejor candidato era el que podía ganar, y esto es Scioli. Y que fue, bueno, por un lado, una estrategia que ya venía construyéndose, que tiene que ver por ocupar espacios en la administración pública. Esos espacios en la administración pública pueden quedar o no, digamos, pero ahí hay un centro donde el kirchnerismo, ¿no?, puede retener autonomía y autoridad. Digamos. Hablas de espacios autónomos, autárquicos dentro del esquema del sistema de poder. Exactamente, me refiero al control de la administración pública, digamos, ¿no? Y el control de la administración pública hoy, que pasa muy fuertemente por la cámpora, digamos, es parte de esa estrategia de mantenimiento del poder. Por otro lado, me parece que la segunda estrategia fue el armado de las listas. Entonces, ciertamente, digamos, Scioli va a ser el presidente, en el caso de ganar, por supuesto, y esto le va a dar mucha autoridad decisional, pero el presidente de la Cámara de Diputados va a ser uno de los miembros, ¿no?, digamos, fundadores de la cámpora, el presidente del Senado va a ser Zanini.
las gobernaciones en el interior, que si bien, digamos, se mueven al ritmo del suministro de transferencia de los gobiernos, también tienen vínculos con el kirchnerismo. Por lo tanto, yo diría, no diría que está acabado el kirchnerismo como fenómeno político. Ahora, es novedoso lo que pasa. Esto, disculpame que te interrumpa, esto de alguna manera puede entenderse también como que Scioli va a tener un liderazgo atenuado dentro del peronismo. Porque Scioli no es el kirchnerismo, eso está fuera de... Definitivamente no lo es. ¿No? Definitivamente no ¿Se puede pensar entonces, en base a la descripción que haces, a la caracterización que haces, que el liderazgo de Scioli va a ser un liderazgo mucho más atenuado que el que han tenido los Kirchner? Bueno, los presidentes en Argentina, por características institucionales, son presidentes fuertes, ¿no? Digamos, tienen muchas atribuciones y esto puede mover el amperímetro. Lo que me parece novedoso es que por primera vez hay una estructura administrativa y política que no le responde plenamente al presidente. ¿Dónde nos va a llevar esto? No lo sé, es novedoso, no sé si va a ser alguna diferencia. Esto puede tener una expresión desconocida, ¿no? Esto puede tener una expresión desconocida y me parece que lo particular de un posible triunfo o un eventual triunfo de Scioli es esto, ¿no? Yo veo más problemas hoy, en todo caso potenciales, hacia adentro de la primer minoría que se expresó el domingo que hacia afuera, ¿no? Lo que anterior decía, bueno, hacia afuera Sciolismo puede reclutar peronistas y eventualmente triunfar. Hacia adentro es otra negociación, ¿no? Y cómo se va a llevar adelante con un kirchnerismo presente es de difícil pronóstico, digamos. Uno tendería a pensar que deberían encolumnarse, ¿no? Y deberían alinearse. El peronismo según la tradición histórica del peronismo. Y cuando no es natural es traumática, pero termina siendo un alineamiento. Lo que ocurrió entre Duhalde y Kirchner en el año 2005. ¿no? Correctamente, digamos. Puede haber conflictos, no digo que no, digamos, pero uno tendería a pensar que los peronistas se reagrupan, ¿no? En lugar de distanciarse, digamos. Entonces, en ese sentido, hay una novedad que no sabemos si puede hacer una diferencia. La novedad es administración pública no directamente vinculada con el presidente, un control de las instituciones de los poderes del Estado no vinculada necesariamente al presidente. No sabemos si esto va a ser una diferencia o no. ¿Cuál crees que va a ser el impacto del desembarco para el nuevo presidente desde el punto de vista político, en una economía que va a necesitar algún tipo de correcciones, una economía que no crece hace 4 años, no en crisis, pero sí que no le va a dar satisfacciones, al menos en lo inmediato? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Me parece que hay como 2 o 3 temas aquí. Para el peronismo, ¿no? Digo, en términos de cómo resuelve todas estas internas el peronismo. Sí, bueno, eventualmente la economía va a tener un efecto sobre la política, definitivamente, y va a haber que tomar decisiones que son decisiones de peso. Me parece que todo un frente tiene que ver, está más vinculado a cuestiones como la política monetaria, en sentido amplio, y ahí va a haber que hacer correcciones. Hay otro frente que tal vez haya que hacer menos correcciones, que es el gasto público, digamos, y un tercer frente que es el tema de la deuda, ¿no? Y qué vamos a hacer con los holdouts, digamos. Entonces, hay 3 frentes que son potencialmente conflictivos. Lo cierto es que la economía argentina está un poquito mejor que el año pasado y considerablemente mejor que hace 2 años atrás. La pregunta es, bueno, si esta situación de repunte se va a seguir manteniendo. Creo que al gobierno le facilitaría mucho tener un repunte el primer año y medio, digamos, ¿no? O sea, esperar un año próximo relativamente solvente, donde se pueden hacer algún tipo de correcciones. La pregunta es quién va a estar a manos de esto, ¿no? ¿Quién va a tener la gestión de la macroeconomía? ¿No? La gestión de la macroeconomía va a estar vinculada a lo que es hoy el Ministerio de Economía y Axel Kicillof. Si la economía la va a manejar Kicillof o la va a manejar Bain, por ejemplo, en un caso de un gobierno de Scioli. Exactamente. Yo creo que ahí está la definición, ¿no? Digamos, y bueno, si la macro la va a seguir gestionando el equipo actual, uno puede esperar un poquito más de lo mismo. Si la macro viene más vinculada a Bain u otros economistas de ese estilo, creo que puede haber movimientos más abruptos, digamos. Pero siempre, no me parece que la situación sea parecida a una situación de un gobierno no vinculado al kirchnerismo, donde definitivamente iba a ir con más fuerza sobre estos ajustes necesarios, ¿no? Y ahí uno puede decir, bueno, hay un tercer actor que nosotros no estamos mencionando, que es el actor sindical, ¿no? En un escenario económico complejo, con una gimnasia muy sostenida en los últimos años de negociaciones colectivas, ¿no? De participación de los sindicatos en negociaciones sobre salarios y precios, ¿cómo va a quedar esto? O sea, ¿se puede hacer el ajuste sin negociación, ¿no? Digamos, con el polo sindical? Pero que no. Entonces ahí hay otro frente, que Scioli ya marcó algo, ¿no? Cuando dijo quiero un sindicalismo unido. Sí, sí. Bueno.
Tengo una última pregunta, responder en un minuto, por favor. ¿El kirchnerismo terminó con el progresismo en Argentina, dada la expresión tan minoritaria que tuvo en la elección del domingo? Una buena pregunta. Yo la voy a contestar de una manera que es un poco provocativa, digamos. Yo diría hay dos progresismos, ¿no? El progresismo, llamémoslo así, democrático, cuando digo democrático digo liberal, expresado históricamente en el radicalismo y en el socialismo. Y luego tenemos el otro progresismo, que el kirchnerismo ha hecho mucho por esto, que es lo que yo llamaría provocativamente el progresismo no democrático, el progresismo populista. Bueno, el progresismo populista es hoy por hoy en Argentina el único progresismo competitivo, ¿no? De forma tal que aquellos, ¿no?, que se sientan progresistas y que quieran ser gobierno, y bueno, les sugiero volcarse al peronismo y no por afuera de él. Gracias, Germán, por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cerramos con Anatomía de un instante. Bueno, esta imagen puede ser un espejismo incluso, ¿no? Porque tenemos a Daniel Scioli con bastón y banda, pero no son presidenciales, son bonaerenses. Y quien está a su lado, todo el mundo sabe, es Néstor fecha? Kirchner. Eso es mayo del año 2007, cuando asume la gobernación bonaerense Daniel Scioli. Un artificio creado por Kirchner en la provincia de Buenos Aires, porque Scioli iba a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el origen de Scioli, es ese abrazo. Sigue siendo una pregunta que no tiene una única respuesta: ¿cómo fue que el kirchnerismo terminó por hacer de su sucesión a un hombre como Scioli? ¿Cómo el kirchnerismo no consiguió, habiendo tenido la hegemonía del poder político durante tanto tiempo, asegurarse una sucesión, ¿no? Y como recién nos contaba Germán, nuestro invitado, el kirchnerismo ha encontrado en Scioli el único candidato competitivo para enfrentar a estas elecciones. Y eso responde, esa es la respuesta a todos los interrogantes, ¿no? Así es. Nos vemos el martes, gracias.